Este es el episodio 695 de Luchones Time. Hoy es lunes, es día de hablar, de compartir, de comunicar y de impactar a través del TDAH y de todo lo que es la neurodiversidad. Hoy nos acompaña Rosy y Dania y nos acompaña Roxana Esteva. Ellas nos van a compartir acerca de la intervención en la dislexia. Como ustedes ya saben, yo solamente digo sí soy de cada una de las cosas que voy aprendiendo. Micrófonos y toda la atención con Rosy y Roxana. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar hoy nuevamente y compartirnos este tema tan interesante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Josué. Yo creo que vamos a dar inicio a este tema tan interesante, como bien dices. Yo creo que hoy también estamos junto con Roxana. Esteban nos dio la plática el lunes pasado, es parte del equipo de la red que va creciendo, entonces eso nos da muchísimo gusto, Rox, porque ya eres miembro de esta red que va creciendo y con tus conocimientos realmente muy claros. Creo que es importante ver el proceso de intervención en la dislexia, que muchas veces es una comorbilidad de las personas con TDAH, y en ese caso pues tiene una gran experiencia a nivel laboral. Es maestra de educación especial, con una maestría en educación especial, trabaja con niños en USAER, también que tienen el trastorno del neurodesarrollo, en este caso el TDAH, con la comorbilidad que muchas veces se presenta en la dislexia. Entonces, pues bienvenida, Rox, un gusto también que nos sigas acompañando, y aquí estamos en el equipo creciendo. Pues empezamos. Hola Josué, hola Rosy, pues buenas tardes. Nuevamente un gusto poder compartir pues en esta mesa, ¿no? Aquí muy agradable de intercambiar información. Nada más ahí vamos tantito a hacer un recuento de lo que la sesión pasada pudimos platicar y que tiene que ver con la dislexia. La dislexia, comentábamos, es una alteración de origen neurobiológico, afecta específicamente a la lectura, a la escritura, y su origen es multifactorial, a nivel genético, neuronal y cognitivo. En las personas que presentan TDAH, pues está asociado muchas veces a una dislexia, y lo vamos a reconocer precisamente por estas respuestas impulsivas que se presentan en lectura, en escritura. Cometen una cantidad de errores específicos en estas áreas, pero también en matemáticas y pues en general en todas las áreas curriculares que impliquen el proceso lectoescritor. También comentábamos un poquito, ¿no? La dislexia no es una enfermedad que tenga una cura, sino estamos hablando de un trastorno que aparece en la edad infantil y que nos va a acompañar pues hasta la vida adulta. Yo creo que sí es muy importante lo que nos dices. Creo que mucha gente puede decir, bueno, a lo mejor yo tengo un niño con dislexia o soy un adulto, ¿no? TDAH con una comorbilidad de dislexia. Y pues yo creo que es importante saber, ¿no? A veces en años anteriores, muchas veces nada más veíamos a la dislexia en una cuestión de inversión de ciertas letras o fonemas al momento de escribir, que sería B por D, o P por Q, o P por T, y lo encajonábamos a eso, ¿no? Nada más a ciertas repeticiones de esas sustituciones u omisiones, y ahora vemos con esta parte que nos cuentas que pues sí es más grande, ¿no? Más amplia, en donde se manifiesta la dislexia, y a veces como padres, desde un niño con TDAH y con esa comorbilidad, no sabemos cómo poder apoyar, ¿no? A nuestro hijo o nosotros mismos, cómo buscar algunas estrategias que nos puedan favorecer para que, como bien dices, ¿no? Esta condición que dura toda la vida, pues realmente no sea tan drástica o que no marque nuestra vida de una forma negativa.
Entonces yo creo que las estrategias, como bien dice el tema de hoy, el de intervención, pues le va a facilitar a muchos docentes, a muchos padres y a muchas personas que tienen esta condición, pues de poder tomar algunos tips, algunas, pues en este caso, estrategias de intervención que existen para ello, ¿verdad, Rox? ¿Como cuáles podrías compartirnos? Bueno, creo que un punto que debemos de tener presente es precisamente que lo que se hace evidente en una dificultad de dislexia es precisamente esta dificultad entre la asociación de un grafema y un fonema, es decir, entre el coincidir de la letra escrita y el sonido de esta misma, ¿no? Ahí es donde vamos nosotros a encontrar la dificultad que me va a llevar a que se haga presente en la escritura, porque vamos a tener finalmente estos errores. Vamos a tener también dificultad en la ortografía, vamos a encontrar dificultad en la fluidez lectora, en la velocidad, en la comprensión lectora, también en el reconocimiento de ciertas palabras, palabras sobre todo nuevas para nuestro vocabulario, en la decodificación fonológica, y se va a estar identificando como este alumno que tiene más lentitud para poder realizar los trabajos que implican la lectura y la escritura. Uno de los puntos importantes de este plan de intervención es que cada uno de los alumnos es un sujeto único. Cada alumno va a requerir de un punto de intervención más específico que otro, porque no todos van a presentar de la misma forma estas dificultades. Entonces, hay que tratar a cada alumno según lo que está necesitando. Pero lo más importante también es que estas estrategias deben de ser estrategias integradoras, con modalidad multa, parte visual, la parte auditiva y la modalidad visomotora, ¿sí? Porque esto nos va a garantizar una mayor eficacia. También debemos de estar trabajando el aspecto perceptivo, fonológico, léxico, sintáctico y semántico. Esto nos va a permitir alcanzar un aprendizaje adecuado de la lectura y escritura. Dentro de las estrategias, pues sí podemos encontrar que es importante definir en varios aspectos, como comentaba hace ratito, ¿no? El aspecto perceptual, el aspecto atencional, el fonológico, el léxico, el sintáctico, el semántico. Y una de las áreas dentro del aspecto atencional es precisamente poder reforzar estas reglas de correspondencia entre el grafema y el fonema. También poder automatizar la lectura de sílabas. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a lograr? Pues con algunas actividades muy sencillas que podemos ir realizando desde casa, con apoyo de los padres de familia, y tiene que ver a lo mejor como pedirles que ellos nos indiquen una sílaba, que lean por sílaba, que lean una palabra completa y que después la desglosen por cada uno de los fonemas. También que dentro de un texto encuentren aquellas palabras que desconocen de su vocabulario o aquellas palabras que están escritas de manera incorrecta. Es decir, como esa palabra intrusa que está dentro del texto y que lo vaya señalando, que lo vaya identificando. También podemos trabajar ejercicios de direccionalidad, arriba, abajo, izquierda, derecha, ir identificando
cómo se van escribiendo estas letras y cómo poder comparar una letra con otra para reforzar esta parte de la atención. Sí, yo creo que eso es muy importante, las estrategias que nos dan, porque muchas veces como padres podemos tener esa actitud de negar en cierto momento, ¿no? La condición, si es que no tenemos el diagnóstico, y si lo tenemos, también darlo, no, a veces creemos que el niño por sí mismo va a poder madurar y lograr superar estos obstáculos que se le van presentando. Y tenemos la apatía, ¿no? O de no confrontarlo porque el niño a veces se frustra, el niño con TDAH se frustra. Es decir, no ve la cuestión, como bien dices, ¿no? De silabear, de buscar la palabra escondida. Creo que sí es importante el entorno seguro en estas actividades que bien nos planteas, porque a veces como padres cometemos el error de obligar al niño, ¿no? Y en este caso, haz esto y haz aquello, y aunque sean muy buenas las estrategias, tendemos a forzarlo, y la cuestión de frustración en el niño TDAH es muy común. O sea, quiere evitar hacer todo este tipo de ejercicios, pero a veces no es puede ser por la dislexia en sí misma, por el TDAH, pero también tiene que ver con el entorno seguro de la familia. Entonces yo creo que todas estas actividades que bien nos planteas requieren esa paciencia, ese tiempo, porque va a requerir precisamente de un esfuerzo extra en el niño, ¿no? Y entonces toda una de estas actividades que bien nos dices, porque a veces coincido, ¿no? En que si ves en la palabra que estás omitiendo o sustituyendo alguna palabra en especial, un grafema, ¿no? Y el fonema, cuando lo lee, porque lo leen y te dicen, es que ahí sí dice papá, aunque diga catá, o aunque diga, o haya omisión, el niño sí lo lee, y la mamá, pues en no tener el entorno seguro, estos ejercicios que nos dices, pues lo evita, ¿no? Es cierto, muchas veces las mamás que nos comentan es que él no quiere, él no participa, pero a veces ese entorno seguro no se da, ¿no? A veces la familia es la que no la permite en el sentido más óptimo, y yo creo que esas actividades nos van a permitir que el niño desarrolle esas estrategias, como bien dices, pero que la familia también tiene que estar muy involucrada en que todos estos ejercicios se van a lograr siempre y cuando haya ese entorno seguro. Primero que el papá conozca, como tú dijiste ahorita en la introducción de la dislexia, qué es la dislexia, cómo se manifiesta en el niño y cómo voy a intervenir. Pero ya que sé todo eso, ahora, ¿cómo como padre voy a intervenir, ¿no? En esas actividades que bien nos dices. Sí, acabas de tocar el punto de la ayuda desde casa que podemos dar los padres de familia. Y un punto importante es precisamente no presionar en exceso al niño, porque no se trata de la mayor cantidad de tiempo que él se lleve en estar realizando este ejercicio, sino que no puede, tiene él una dificultad. Y muchas veces de familia pues lo presiona y ya no logramos un resultado adecuado. No lo vamos a lograr porque no está el punto ahí, en el tiempo destinado, sino en la dificultad que se presenta. Otro punto también importante para los padres de familia, pues es trabajar junto a él, es darse el tiempo para estar acompañando a su hijo, identificar cuál es la característica, que la actividad que él está realizando lo vea como si fuera a través de un ejercicio lúdico, que no vea el trabajo como obligatorio, sino que se utilice el juego como una herramienta de trabajo. Y acá hay otra área que también es importante trabajar y son las estrategias perceptiva-auditivo. Esta parte corresponde precisamente a la diferenciación y discriminación de los fonemas. Aquellos fonemas que
perceptualmente, auditivamente son semejantes, ¿no? La T, la D en sonido t, d. Y aquí pasa algo muy curioso. Muchas veces el método de enseñanza de la escritura, de la lectoescritura, nos enseña el nombre del fonema, pero no el sonido. Entonces, cuando trabajamos con un alumno y le pedimos que nos diga el sonido de este fonema, pues lo único que hace es, le mostramos la imagen y menciona el nombre, T, D, pero no puede expresar el sonido. Y también hay otro punto, por ejemplo, con la L, ¿no? La L, y le preguntamos el sonido y nos dice L, precisamente por esta dificultad y por el método muchas veces en el cual el alumno aprendió el proceso de la lectoescritura. Es importante desarrollar esta percepción auditiva y lo vamos a hacer también desde actividades lúdicas, desde pedirle que nos muestre, según el sonido que esté escuchando, cuál es el grafema que corresponde. También pedirle que se memorice estos fonemas, que los escuche, que escuche la diferencia entre uno y otro y que también los pueda identificar en una palabra. Sí, yo creo. Sí, yo creo que esa parte, como bien dices, ¿no? Porque en un momento inicial decías la cuestión de la lectura, que es donde más se hace presente, ¿no? Y esta cuestión hace que el niño vaya asociando y vaya reflexionando al momento de leer, que va a tener que tener esas estrategias, o sea, ver el grafema, saber cómo fonológicamente está, bueno, es el sonido, porque muy pocas veces se enseña eso en el aula regular y también a nivel especial, digamos, o en las familias, menos van a tener conciencia de estas estrategias, pero las que nos dice son muy buenas. O sea, al final de cuentas, el niño cuando va leyendo se va siendo consciente, ¿no? Trabajas la conciencia en él mismo, el conocerse, autorregularse, en el momento de estar leyendo, y si aplicas estas estrategias previas pues al momento de la lectura no se va a ver tan estresado, tan frustrado, como pudiera ser sin intervención. Sí, creo que aquí un punto importante es la motivación. Nuestro alumno debe de estar pues con toda la actitud para poder ir avanzando en este proceso. Como bien lo recordaba hace ratito, cada alumno es único y lleva su propio ritmo y proceso de aprendizaje, pero la motivación es muy importante y también pues apoyarlos con otras áreas de reforzamiento, otras áreas que le puedan favorecer a este proceso lectoescritor. Podemos hablar a lo mejor de la musicoterapia, podemos hablar de algún deporte en específico, la natación, todo lo que le ayude a este niño a desarrollar estas áreas, porque recordemos que para abordar la dislexia se tiene que abordar desde un enfoque multimodal, multifactorial. Entonces, todas las áreas intervienen en este proceso. No implica nada más el estar trabajando con actividades de lápiz y papel, sino implica un proceso general, ¿no? Y aquí viene también otra área importante que debemos de considerar, que es la ruta fonológica. Y dentro de esta parte de la ruta fonológica, pues se encuentran estos ejercicios con palabras, desde la escritura de una palabra y otra palabra que se asocie en una forma similar a la que nosotros estamos presentando, pero que él identifique cuál es ese grafema, ese fonema que está haciendo la diferencia entre una
y otra palabra, que a primera vista parecieran iguales, pero hay un fonema que está haciendo esta diferencia. Se lo podemos decir de manera oral o de forma escrita en tarjetas, presentar las palabras y que él nos va bien. Le podemos leer un texto y que él identifique cuál fue esa palabra que no fue expresada de la manera adecuada. También pedirle al niño que de una palabra indicada, separando por número de letras, por número de sílabas, que suprima algunas sílabas y que nos diga si todavía la palabra tiene sentido, que lo cambie por otra sílaba para que le dé un sentido diferente a la palabra. Y estamos en esta área precisamente del conocimiento fonémico, ¿no? De las palabras. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Que el mismo niño vaya siendo partícipe de esto, precisamente como dices, ¿no? La corrección a veces de los fonemas, cuando están en la versión escrita, el maestro tiende a tachar o el maestro tiende a poner incluso en rojo, ¿no? Hay un método que es el método LE, que hace esa confrontación, ¿no? De cuando el niño escribe un fonema que no es el adecuado en la cuestión en el grafema, no hay una corrección inmediata, sino el mismo niño se le va dando modelaje, que es lo que bien dices, ¿no? O sea, modelarle o en este caso deletrearle, pero que el niño vaya viendo que es un proceso de conocimiento de cómo se escribe la palabra y que él mismo lleve a esa reflexión de utilizar o no el fonema que a veces él tiende a repetir. Entonces, él se va haciendo partícipe de correcciones, porque en las escuelas, desafortunadamente, cuando el niño presenta la dislexia, ¿qué hace? Lo primero, el maestro, incluso no sé si todavía actualmente, pero yo he visto muchos, tienen el bicolor, ¿no? Y el rojo, y es un tache. Y mira, y en lugar de buscar estrategias, como bien dices, a ver, deletréame la palabra, a ver qué escribiste, el mismo niño se da cuenta, porque el niño es muy listo. O sea, al final de cuentas estamos viendo que no es un proceso de intelectual o no, sino que es un proceso de que te des cuenta de qué error cometiste en el sentido pues sí, la dislexia tiende a eso, ¿no? De invertir y el maestro lo ve como un error o una falta de ortografía incluso y tiende a tachar. Y entonces el niño, como bien dice, se desmotiva y se va, y ya no, se frustra. Entonces creo que esa parte que de todos estos tips, de estas intervenciones que nos das, llevan al mismo niño a darse cuenta. O sea, él es el que se da cuenta y el maestro, pero tiene que tener el conocimiento de llevar al niño hacia eso, para que no cometa el error de hasta un círculo en rojo que realmente genera en el niño ese rechazo y ya vuelve a escribir y dice, bueno, pues si me voy a equivocar otra vez, ya no lo hago, ¿no? Y tiendo a rechazar la tarea. Y creo que con esas actividades que nos dan, si el maestro de grupo las aplica, el mismo niño se va a ir dando cuenta de dónde está, de dónde fue la inversión o la omisión o sustitución. O sea, incluso hasta ponerle nombre técnico, como bien dices, ¿no? O sea, a veces el niño no puede decir, es que todo hago mal, ¿no? Sino hasta puede decir, aquí sustituí, incluso aquí invertí. Entonces, esas estrategias que nos das, pues yo creo que son geniales, siempre y cuando el niño lo vayamos llevando a eso que bien dices, ¿no? A que él mismo descubra y también la familia descubra en dónde hay esas inversiones y que podamos, nuestra intervención sea lo más amigable que pudiera ser, ¿no? Con todo esto que nos das, no sé si más adelante verás o lo comentarás. Hay una película muy buena y que me recordó ahorita que decías que hay que explorar muchas áreas del niño, porque no hay uno igual, o sea, cada uno es único. A lo mejor uno se va por el arte,
por la música. Y eso, Estrellas en el cielo, me parece que se llama la película, del niño con dislexia, que fue incluso remitido a una escuela, un internado, no recuerdo bien, pero es un internado. Ahorita me vino eso, que el maestro descubrió que a través del arte, creo, a través del dibujo, el niño se diera cuenta de lo que pasaba con él y lo tuvo que conocer alguien que vivió lo mismo que él. Entonces, como bien dices, ¿no? O sea, realmente nosotros podemos cambiar para bien o para mal la vida de un niño si las estrategias de intervención no son las adecuadas. Y con esos que nos das, los papás y los maestros tendrían muchos elementos cómo abordarla. Fíjate, Rosy, que creo que este es un punto en donde la característica que manifiestan los niños que presentan TDA es clara por el aspecto de la impulsividad, y esta impulsividad que ellos presentan se traslada al ámbito de la lectoescritura y de todas las áreas que implican el proceso más allá de español, ¿no? Todas las demás materias en donde utilizan precisamente la lectoescritura, y no les permite tomarse el tiempo para poder identificar si la palabra está bien escrita, si la palabra fue leída correctamente, sino ellos se van, siguen, porque no logran tener el punto de detenerse y hacer de alguna manera una vista general, panorámica, de lo que ellos acaban de escribir, acaban de leer, porque no tuvieron esa capacidad de control. Entonces, es frecuente que encontremos estas dificultades de dislexia, y algunos no presentan específicamente la dificultad de la dislexia, pero sí llegan a tener algunas dificultades ortográficas que pues tienen que reforzar precisamente al releer, al revisar lo que acaban de escribir, lo que acaban de estar trabajando. Y este punto implica también más tiempo de ejecución que cualquier otro niño que no presenta esta característica. Por eso es importante que como profesores tengamos conocimiento de la necesidad que está manifestando mi alumno para poder adecuar en tiempo, en cantidad, en dificultad, los contenidos, los aprendizajes que queremos que él alcance, y logremos precisamente pues que el alumno esté motivado y no frustrado. Sí, porque la frustración es la que más presente está. O sea, como bien dices, ¿no? La impulsividad y el autocontrol, tú ves una visión general, ¿no? Va escribiendo, y cuando le dices, bueno, regresa a lo que escribiste y vuélvelo a leer. Y como hay desafío muchas veces, precisamente porque el tiempo que les tomó fue el que ellos ya tenían contemplado, regresar hace la tarea más laboriosa, porque tienes que estar negociando con el niño de decir, mira, detente, analiza, reflexiona lo que escribiste. Y mientras tú dices eso, él ya está llorando, pataleando, gritando, y realmente una actividad que te pudiera tomar 10 minutos te toma 2 horas. O sea, realmente es así. Entonces los papás perdemos en cierto momento la paciencia porque estás programado a 10 minutos. O sea, es algo tan fácil, pero para ellos el estar lidiando con el TDAH, como bien dices, ¿no? La impulsividad, el autocontrol y aparte el desafío, y aunado a esto, si existe realmente la comorbilidad de dislexia, hace que la tarea sea más extendida, o sea, más larga, y a lo mejor el proceso de desgaste también físico y mental de un niño TDAH puede llegar a estar a 2 horas, lo que a otro le puede estar llevando 10 minutos. Y si el docente y el papá no saben estas cuestiones, pues les van a dejar tareas, imagínate, de copiar una lectura completa, y donde esos 10 minutos se alargan a 4 horas, el papá y el hijo acaban
desquiciados, ¿no? Entonces yo creo que aquí entra la importancia del proceso de intervención con el docente, o sea, que realmente aquí entran las adecuaciones, entra la priorización, todas esas estrategias que el docente tiene que tomar en una familia que va a tener el apoyo en casa, y en más ahorita que en pandemia, o sea, el maestro dice, copie tal lectura, y dicen, esto es rápido, 10 minutos. A ver, va la siguiente actividad, no, pues 20 minutos, en 2 horas el niño acaba o en 1 hora acaba la tarea. Cuando un TDAH a lo mejor se lleva 2, 3 horas y es una guerra constante. Entonces, esto que dices es de verdad el día a día de una familia TDAH y más si el niño es desafiante. Imagínate, agregas otra comorbilidad, se va uniendo todo un escenario que si no es bien llevado, acaba en guerra, ¿no? Con cascos cada uno y abandonar todos el barco. Entonces sí es importante tomar todas esas estrategias y abordarlas también conjuntamente, ¿no? Como bien decías hace rato, es multifactorial y multisensorial también, porque es múltiple. La palabra lo dice, ¿no? Y el TDAH tiene mucho esto. Y imagínate el adulto que ha vivido con todo esto también, ¿no? En ese caso que enfatizamos mucho del adulto, que a veces no se da cuenta que todos esos procesos que vivió fue esto. O sea, una mala atención, aparte no hay diagnóstico, o un mal diagnóstico y una mala atención conjuntamente hace una vida de caos. Por eso es el momento oportuno en el aula regular de intervenir adecuadamente y como bien dices, ningún niño es igual a otro, entonces los planes de intervención ayudan, pero también hay que ser esta cuestión multifactorial, multimodal y multisensorial, porque hay que saber cómo percibe el niño TDAH, ¿no? Muchas veces es demasiado artístico, a veces es demasiado individual, no sé, focalizado, hay de mucho, ¿no? De chile, mole y guacamole, como bien dices. Sí, fíjate, Rosy, ahorita que mencionas esta parte de la vida adulta con TDA, en los últimos tiempos he tenido el contacto con jóvenes universitarios que manifiestan una dislexia, pero nunca en los grados anteriores les fue diagnosticado. Y muchas veces en la etapa universitaria se va reconociendo porque están reprobando algunas materias y en un semestre ya reprobaron 2 y en otro semestre reprueban otras 2 o reprueban 3 y lo único que manifiestan es la dificultad para poder comprender lo que conlleva el aprendizaje mismo de estas materias, ¿no? Y son adultos que, si bien en su etapa infantil se hubiera diagnosticado la característica, se les hubiera brindado el apoyo para que en ese nivel universitario tuvieran sus propias estrategias para enfrentar el trabajo mismo, ¿no? Y poder mejorar su fluidez lectora, su velocidad lectora, su comprensión de texto, y entonces no tuvieran este tipo de dificultades hasta ese nivel. Esta es otra de las áreas que se tiene que trabajar también dentro de las estrategias de intervención de la dislexia, las enfocadas a los procesos léxicos. Esta área que implica la conformación de una oración a partir de diferentes palabras, la conformación de una palabra a partir de diferentes sílabas, un ejercicio que favorece mucho para esta área en particular es precisamente las pseudopalabras. Las pseudopalabras es leer un texto que está escrito con palabras
que no corresponden o que no tienen un significado específico dentro de nuestro lenguaje, o que tienen invertida una letra por otra, pero que aún así se alcanza a entender que la palabra es la que nosotros estamos visualizando. La sesión pasada platicábamos un poquito de este enfoque global que implica la forma en la que debemos de ver la escritura, sobre todo para los alumnos con TDA. Y ahí entonces estamos identificando que una palabra, si le cambias una letra, pero si la primera y la última palabra las están correctas, es más fácil que podamos entender de qué palabra en general se trata, aunque las letras o los grafemas que están en medio no estén acomodados de manera adecuada. Pero eso no significa que no tenga la importancia de que todas estén. Esa es una dificultad que presenta el alumno, porque de repente puede leer y escribir, pero la dificultad se queda porque no hubo una precisión en el cómo escribió dicha palabra. Esto también lo podemos facilitar si trabajamos con familias de palabras, ¿no? Palabras cortas, palabras largas, qué palabra, cuál es cuántas palabras podemos identificar que pertenecen a esta familia, qué palabras son reales y qué palabras son inventadas, qué palabras sí tienen un significado y qué palabras no, y poder estar con él corroborando esta información para que nos pueda ayudar a identificarlas, ¿no? Dentro del texto, cuáles sí y cuáles no. Y otro punto también importante es el proceso sintáctico. Y dentro del proceso sintáctico, pues lo que vamos a buscar es precisamente que este proceso sea la base para la comprensión de textos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar precisamente, a focalizar, nos va a ayudar al respetar los signos de puntuación en la lectura, a poder plasmarlos en la escritura, a mejorar la fluidez y la velocidad lectora. Y es un punto que tiene que ver también con a manera de juego, lo podemos hacer en el ordenar palabras, formar una oración. Hay, desde tarjetas que se pueden hacer en casa, desde algunas aplicaciones que también pueden jugar los niños en casa, desde internet, y lo que se busca es precisamente que él pueda ordenar una frase con las palabras que se le están presentando, que él pueda completar una frase a partir del inicial de la misma, y también pues que pueda él escribir diferentes palabras. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que nos dices, ¿no? Son una cuestión global, pero también particular, porque realmente a veces como maestros dejamos esa formación de palabras, pero no tiene un sentido al final de cuentas, ¿no? Es como que organiza las palabras y hasta ahí, o haz las oraciones que creas. Y yo creo que es importante llevar al niño a que exista este juego, porque va siendo más, como está desarrollada la parte del lenguaje del cerebro, pues vas haciendo más ágil esas cuestiones, ¿no?
La cuestión del lenguaje tiene que ver con todas esas áreas que nos estás mencionando, ¿no? Desde lo fonológico, lo semántico, ahora lo sintáctico, y pues realmente nadie está desconectado, sino que son partes de un todo que podemos estar trabajando en casa y que es muy importante. Yo, por ejemplo, ¿no? Decía con mi hija, jugábamos a un palabra inicial, digamos la al inicio de palabra, la al final de palabra o la en medio de palabra. Y realmente eso hace que trabaje el cerebro, porque tienes que estar pensando dónde va a ir, y a veces lo decía al inicio y ella lo ponía al final. Y decías, no, pues no te ganaste el punto porque va al final. Entonces, todos esos juegos van generando esta conciencia, ¿no? De realmente de abordaje. Aquí podemos sugerir algunos juegos de mesa también. La última de las áreas en las que podemos también nosotros intervenir es precisamente en los procesos semánticos. Y acá, pues lo que se va a buscar es desarrollar, aumentar el nivel de comprensión lectora en los diferentes textos narrativos y expositivos. También aumentar el vocabulario que estamos utilizando. ¿Y cómo lo vamos a poder realizar? Pues a partir de diferentes estrategias de comprensión lectora. Pueden ser formulación de preguntas, formulación de hipótesis, un tiempo destinado para la lectura que sea de manera recurrente, identificar la idea principal, identificar las ideas secundarias, algunas conexiones o conectores que aparecen en la lectura, y todos estos elementos nos van a ayudar para favorecer el proceso semántico. Creo que de todo requerir de reforzar un área más que otra. Y esto va a depender de la característica de cada uno de nuestros alumnos. En Internet podemos encontrar algunas aplicaciones que nos ayuden a aprender jugando, ¿no? Ahora, de casa, y a los niños mucho. Algunas, desde Click, son muy fáciles de descargar, gratuitas. Algunas pueden estar también en EducaPlay, que las podemos encontrar gratuitas. Light Worksheet también tiene unas y en áreas específicas. Y bueno, pues creo que nos podemos echar un clavado por la red y estar buscando, y encontraremos infinidad de aplicaciones que nos pueden ayudar. Yo creo que sí, ahorita a la mano tenemos la tecnología y esa es otra estrategia, o sea, la tecnología viene con el corrector de texto escrito, viene también la cuestión de dictado en voz, el text box, entonces vienen muchas aplicaciones que nos pueden estar ayudando, las regletas de lectura, o sea, realmente las tiras de lectura para no perderte en el espacio. Hay muchas alternativas no tan costosas, incluso las regletas se pueden hacer en casa con alguna mica y poder nosotros estar viendo dónde el joven o el niño no se pierda, ¿no? Y son estrategias que le pueden favorecer y hacer más amena la lectura, porque lo que queremos es que sea amena. O sea, realmente, como bien dices, que comprenda lo que lee, que les sea divertida también, porque de esparcimiento, que eso es lo que queremos, ¿no? Realmente encontrar que el niño no vea la lectura como algo tedioso, que no lo vea como enfrentar a sí mismo sus dificultades, sino que sea una oportunidad
unidad de aprendizaje a través de todas esas estrategias que pueden ayudar a que la lectura, cuando exista este tipo de condición o de la comorbilidad en TDAH, pues sean lo menos frustrantes y desmotivantes. Entonces, en el aula, yo creo que los maestros pueden hacer uso de todos estos recursos y también de comprensión. Al momento de que pase el niño a leer, a veces los maestros no consideran estas condiciones y evidencian, y realmente no se da esa confianza al estudiante de poder leer abiertamente a pesar de su condición, como pueda, pero va a ir mejorando. O sea, al final de cuentas, el maestro tiene que estar abierto, el papá, el mismo niño, ¿no? Ver las estrategias y el hecho de tener una ayuda que no nada más le va a servir a él, a lo mejor le puede servir a alguien que ni siquiera sabía que a lo mejor le faltan lentes, ¿no? O sea, que tiene una cuestión de visual y que eso también puede estar favoreciendo en el aula para que no sea encajonado nada más a cierto niño, ¿no? Sino que le sea útil a todos los niños. Sí, y creo que aquí el punto de la lectura y los tipos de cuentos también es importante. Poder seleccionar aquel material que es adecuado para la edad del alumno, para la intención de la lectura, porque también podemos tener dificultades en el tipo de texto que le estamos proporcionando a nuestro alumno, y esto por la lectura, pues se genera una frustración y de alguna manera también una desmotivación, ¿no? Para continuar leyendo. Creo que aquí podría ser un libro que se llama Tengo dislexia. La autora es Elena Kraljic. El libro se encuentra de manera virtual en Gandhi. El costo es muy accesible y se trata de un niño precisamente que nos barranca y cómo puede aceptar que tiene esta dificultad sin que genere una frustración mayor al no poder hacer en tiempo sus compañeros están realizando. Yo creo que bibliografía vamos a encontrar, como bien dices, ese libro va a ayudar también a la vez como un soporte, ¿no? Para explicarle, a veces no sabemos como padres o como docentes explicarle al niño que tiene esta condición de dislexia, y realmente el libro puede hacer empático, ¿no? Hacia el niño, porque el niño puede decir, ese soy yo, porque el adulto lo puede expresar, ¿no? Y te encuentras a otro que dices, yo también hago esto, pero el niño muchas veces se cree único en el mundo, ¿no? De que él es el que comete el error y realmente no, o sea, realmente ver que existen más personas como él, pero no es un límite. O sea, hay muchas cosas que a pesar de, se pueden hacer y que él es capaz de. Entonces yo creo que lo que queda en esta charla, con todas estas intervenciones y que nos puntualizas bien en este libro, el que le va dando esa historia, ¿no? Paso a paso, todo lo que se enfrenta, pero también cómo lo puedes abordar. Entonces yo creo que esas son cuestiones empáticas que podemos tener como biblioteca en la casa de alguna familia que pudiera tener un niño con este diagnóstico de dislexia, ¿no? Porque realmente también tiene que tener la familia el diagnóstico para poder nosotros que estas pautas de intervención sean adecuadas precisamente a cada niño y en este caso, pues oportunamente y no estar sobrediagnosticando o la otra parte, ¿no? No tener el diagnóstico como tal y poder creer que con el tiempo va a pasar. Entonces, creo que sí es muy importante tener todos esos elementos que pudiéramos tener a nuestro alcance. Como dices, algunos son muy accesibles, otros van a requerir de elaboración de tiempo, pero son útiles y creo que eso es lo importante, ¿no? Que en esta charla nos llevemos este aprendizaje o que alguna familia que no sabía o que duda de si tiene un hijo o no con TDAH y además la dislexia, pues exista este diagnóstico temprano para que las pautas de intervención sean oportunas y lo más pronto posible. ¿Cómo viste la charla, Josué?
muy rica, ¿verdad? Muy rica. Rox nos regaló un sinfín de estrategias. Sí, de hecho yo me quedé bastante anonadado desde que empezaron a hablar de los fonemas y estas cosas y yo me quedé, ¡oh! Porque yo español nunca he sido bueno, entonces comprendí diferentes cosas hoy en relación a cómo interpretamos muchas veces la información, ¿no? De lo que esté plasmado en un documento. Y con toda la información que hoy nos compartieron, vamos a tener muchos elementos, tanto aquellas personas que puedan estar pasando por la dislexia como los demás para poder ser empáticos, porque lo hemos hablado un montón de veces aquí contigo, Rosy, con Fabi, con cada una de las personas que han estado participando con nosotros, y es que toda esta información, además de ayudarle a las personas que están pasando por una condición de las que aquí se explican, nos sirve también mucho a aquellos que no tenemos esa condición para poder ser empáticos, para poder comprender el por qué ocurren las cosas de cierta manera y evitar el estar juzgando, porque algo que nos mata mucho, algo que termina con el desarrollo de muchas personas es que emitimos juicios, perdón por la palabra, a lo pendejo. O sea, nada más porque creemos cierta cosa. Pero con toda la información que recibimos hoy, con los tips, con las estrategias, con las formas en las que nos acaban de decir cómo se puede ayudar a que esto tenga una mejor calidad de vida al final, quien lo esté pasando, creo que todos alrededor, los que escuchamos esto, vamos a poder entender y ayudar también a otras personas. Yo me quedo con lo que nos compartieron como una forma en la que puedo entender a las personas que están a mi alrededor y de qué manera también podría facilitarles la vida, porque mucho de lo que dijeron hoy es muy sencillo de hacer, es muy práctico y es muy rápido, pero lo que nos acaba es que no tenemos el conocimiento y también que muchas veces no nos interesa, ¿no? Como no hay alguien directamente en nuestro círculo cercano que lo tenga o no nos hemos dado cuenta, que esa es otra, pues le damos poca importancia. Pero a raíz de todo lo que hemos escuchado, cuando menos yo, me llevo una serie de herramientas para poder comprender y poder generar mayor empatía con las personas que están a mi alrededor. A mí no me queda más que darles las gracias, darte las gracias, Roxana, por haber estado aquí, por continuar, porque como bien lo dijo Rosy al inicio, ya eres parte de este club, de este movimiento que está buscando cambiar la percepción que se tiene de la neurodiversidad y mostrar las partes positivas. Yo estoy convencido que dentro de todo aquello que pudiéramos considerar como malo, dentro de todas aquellas situaciones que nos pasan, condiciones que ocurren de una u otra forma, todo, absolutamente todo nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque es una situación o es un momento que la vida, Dios, el universo, sabe por qué lo puso. Y lo puso porque quien lo lleva, a quien le ha pasado, tiene la suficiente fuerza para superarlo. Solo que a veces se nos olvida que la fuerza ya está dentro de nosotros, que ese espíritu que se requiere para avanzar ya está dentro de nosotros. Y creo que a quienes ya entendimos que todo lo que necesitas está dentro de ti, nos corresponde compartir eso con los demás. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, ¿dónde las podemos encontrar en redes sociales antes de concluir? TDAH Oaxaca en Instagram y en Facebook. Rox, ¿dónde te podemos encontrar? Por Facebook, Roxana Esteva, pues ahí nos seguimos. Exactamente, pues ahí cuando pongamos el post, la introducción, ponemos nuestras redes y ahí nos pueden seguir. Entonces, para tener más información y podemos estar subiendo más, vamos a ir subiendo más artículos relacionados con el tema. Pues muchas gracias, Rox. Gracias. Pues, una gran charla, la verdad me voy muy contenta. Muchísimas gracias.
Yo soy Josué Osorio, ponte luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como @luchonestime, sigue el canal de YouTube, nos encuentras como Luchones Time. Ayúdanos a compartir esta información para que llegue a más personas y se enteren de las formas en las que podemos ayudar a las personas que estén pasando por la dislexia. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela en amor, en comprensión, en empatía. No eres la última pinche Coca-Cola del desierto, pero sí eres alguien que puede ayudar a que los demás tengan la vida mucho más fácil.